Estamos platicando con Pilar del Río acerca de este libro, José Saramago, El último cuaderno. Hablabas también que además en lo personal también son textos que a mí me conmovieron mucho. Yo soy muy llorona también y me conmuevo muy fácilmente, pero de pronto esos textos sencillos, por ejemplo, uno que se llama Camisola, que habla de cómo de pronto redescubre o recuerda una palabra, una simple palabra que descubrió porque se había enfermado y estuvo en el hospital. Entonces, todo un rollo, todo un momento difícil para él y termina diciendo bendita bronquitis porque me devolvió de alguna manera una palabra. ¿Sabes que el enfermero era portugués? Era portugués. Y entonces le dice, le traigo ya la camisola, y de pronto José se sintió como transportado a otra onda, como si hubiera hecho un viaje en el espacio. A otro tiempo, a otro incluso, tiempo, ¿no? Sí, porque ni siquiera es una palabra que se use mucho hoy día en el portugués moderno y cosmopolita, en Lisboa, por ejemplo, pero es que el enfermero era de una aldea del norte de Portugal. Claro. Pero es que esa sensibilidad es de verdad para enchinar el cuero a cualquiera, como decimos aquí en México. Qué bonito. Más adelante en el texto, luego después de ese, cierra diciendo: hay razones para pensar que la lengua es toda ella obra de poesía, recalcando ese amor a la palabra, a la lengua. Y textos, por ejemplo, no sé dónde lo tengo subrayado, por aquí está, el que habla de la estatua que colocaron en el pueblo donde nació. Y es un texto de una sencillez increíble, pero de un nivel emotivo que yo creo que a cualquiera que se precie de tener corazón le conmueve, ¿no? Y esos pequeños detalles en la observación de este extraordinario escritor lo hacían pues de alguna manera tan entrañable, ¿no? Es que era un hombre de una extrema sencillez, de una inteligencia desbordante, que rompía todas las normas, una capacidad de reflexión impresionante, pero luego como ser humano era muy sencillo, pero era sencillo porque le salía espontáneamente, pero también por convicción. Él decía que si fuéramos por la vida siempre acompañados del niño que fuimos, seguramente no seríamos más buenos de lo que somos, porque nos daría vergüenza cometer atrocidades delante del niño que fuimos. Y también decía siempre que a donde iba el escritor, iba el ciudadano. Él no haría nunca un panfleto. Cuando escribía una novela, estaba escribiendo una novela, punto. Sí. Pero sí que es verdad que no era esquizofrénico. Entonces decía, claro, yo soy un escritor, y escribo los libros de los asuntos que me preocupan. No hago panfletos, pero sí escribo de aquellas cosas que me preocupan. Y a él, ¿qué le preocupaba? Le preocupaba que hubiéramos llegado a mandar una sonda a Marte y no seamos capaces de llevar agua a todos los seres humanos de la Tierra. Le preocupaba a su semejante. Absolutamente, y se notan muchas angustias, preocupaciones. Aquí, por ejemplo, dice: vivimos en un mundo que va de mal en peor y que humanamente nos sirve. Es el mismo texto que mencionaba hace un momento, que empieza diciendo eso, que como escritor no deja de ser ciudadano y que tampoco ha tratado de meter un tema en el otro, ¿no? No quiero decir la palabra contaminar, pero mezclar una cosa con otra. Sí, hacer panfletos, Exacto. en una época se decía literatura revolucionaria. No, literatura. Tú haces un libro y haces un libro. Lo que no puedes ser es esquizofrénico. Ser un ciudadano espléndido, cumplidor y maravilloso, y luego tu literatura, pues puedes hacer un libro de entretenimiento, puedes hacer un libro con una carga. Él decía que le encantaría, que ojalá hubiera tenido formación universitaria, académica suficiente para poder hacer ensayos. Y es curioso, porque un académico que le estaba oyendo y dijo: por lo menos has escrito 2. Y dice: José, ¿yo? ¿Ensayos? Yo dice: sí, te recuerdo. Ensayos sobre la ceguera, ensayos sobre la lucidez. Y decía: bueno, pero son ensayos con personajes. Y decía: no, son ensayos, le decía. ¡Qué el otro. maravilla! Claro. Una última pregunta, Pilar, y esta tiene que ver contigo como traductora, y cuando definitivamente tiene que haber una carga emotiva cuando tú traduces estos textos. Por supuesto, el dolor, la tristeza, pero también la admiración por estos textos. ¿Cómo es eso para ti como persona, como escritora? No sé cómo funciona el traducir un libro así. Pues mira, es una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad desde muchos puntos de vista, que a veces digo demasiado peso para mis hombros. Porque tienes que ser fiel al texto que vas a traducir.
tienes que ser fiel a la música que contiene ese texto, a la carga emocional, como tú decías, de ese texto, sobre todo si estamos hablando de textos literarios. Pero tienes que ser fiel a tu propio idioma, tienes que ser fiel a tu propia música. Claro. Porque en portugués suena, Cervantes decía que el portugués era como el castellano sin huesos. Nosotros en el castellano tenemos muchos huesos y tenemos muchas jotas y tenemos muchas r's que no tienen los portugueses. Entonces va a sonar distinto. Pero sin embargo tiene que ser fiel al original. Es decir, hay una lucha de fidelidades enorme que ¿cómo se solventa ese problema? Pues mira, ¿cómo se solventan todos los problemas de la vida? Tratando de ser honestos, con la honestidad. Y yo de verdad no tengo el más mínimo escrúpulo en decir, quizás algún día se hagan otras traducciones de Saramago y quizás alguna sea más bella. También puedo decir, ninguna será más exacta, porque yo estaba allí y estaba viviendo ese ambiente. Bien, es verdad que quizás la premura de traducir simultáneamente al hecho de ir escribiendo impide darle más vueltas y que, insisto, pueda ser más bella. Pero es tan exacta que yo pongo la mano en el fuego porque el Saramago de sus libros en portugués está en sus libros en castellano. Y bueno, a él le gustaban las traducciones que hacía, o sea que me doy por contenta. A mí me gustaron mucho también y estoy segura que hay mucha gente que va a disfrutar mucho de este libro, como te decía, enfrentándolo muchas veces con tristeza, con nostalgia, con siempre admiración, asumiendo el gancho al hígado que muchas veces nos dan los textos de Saramago en este último cuaderno. Y Pilar, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. Estaremos platicando mucho de José Saramago, el último cuaderno. El prólogo, como lo dijimos, es de Humberto Eco. También viene un texto de Pilar pero que no merece honores de portada. Eso lo vamos a tener que arreglar para la próxima edición. Sí, yo quisiera que aparecieras en esta portada. Bueno, ¿sabes que eres la única persona que se ha dado cuenta? ¿Ah, sí? Pues muy mal. No, a mí me parece muy bien. Porque eres chica. Es que las chicas tenemos una capacidad de observación distinta, ¿eh? Pues sí, a veces afortunadamente, a veces por desgracia. Muchas gracias, Pilar, y estaremos platicando. Gracias a ti. El